interesa a todo el mundo, en realidad, y lo digo directamente, que es justamente el COVID-19, este coronavirus que nos tiene a maltraer a todos, Sí, ¿no es cierto? sí. Y bueno, queremos agradecerle a Gabriela Piovano, que está infectóloga, que está allí comunicada vía Skype. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. ¿Cómo Tanto estás? tiempo. Gracias por llamarme. Tanto tiempo, tal cual, cada tanto nos encontramos en algún lugar. Bueno, a ver, ¿en qué etapa estamos? A ver, porque viste que se dice, estamos en la peor etapa, la peor etapa todavía no llegó, lo peor está por venir, tenemos que volver para atrás. Otros te dicen, sí, para atrás, pero no tanto, controlada. A ver, ¿qué análisis haces vos? Bueno, yo estoy haciendo el análisis de que estamos en un momento, digamos, medio crucial, ¿no es cierto? Yo creo que si seguimos con esta tendencia en la curva, vamos irremediablemente acá unas semanas a saturar el sistema de salud, que es justamente lo que no queríamos hacer, y a la vez en posibilidad, dado este crecimiento, de una toma de conciencia en realidad de la población, como para entender que tendríamos que volver por lo menos a extremar en lo más que se puedan los controles, el accionar de la gente evitando no circular y de esa manera tal vez sí lograr que este sea el pico mayor y a partir de acá empezar a reducirlo, ¿no? ¿Y cómo haces para congeniar, Gabriela, a ver, esta necesidad de la gente de salir, de trabajar sobre todo? Porque aquel que no puede salir, porque dice, uy, yo no aguanto más estar encerrado, qué sé yo, pero te estás cobrando, sí, estoy cobrando, pero la verdad que no aguanto, bueno, aguantá, ahí es más fácil la ecuación. Ahora, el que necesita seguir viviendo, seguir cobrando, el que vive de una changa, el que es vendedora, inclusive también ambulante, por ejemplo, también, ¿cómo haces para hacerle entender eso, no? Es una dicotomía muy complicada, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ahí yo creo que el gobierno en todo caso tendría que hacer más ágil el acceso a un apoyo económico para poder sobrellevar estos días, pero realmente, bueno, como se dice, ¿no? Una persona muerta no consume, no camina, no hace runner y no se corta el pelo. Sí. Entonces, desgraciadamente, me parecería fatal que necesitemos que haya un sobresalto y que tengamos a mucha gente querida en una situación de gravedad para llegar a entender que no es digamos, quienes nos gobiernan los que nos imponen esto porque nos quieren perjudicar, sino porque por el contrario quieren que pasemos esta etapa para poder entre todos salir adelante y lo mejor posible, ¿no es cierto? Claro. La fase, vos sos partidaria de que vuelva hacia atrás a la fase 1 bien estricta o con algunas flexibilidades. Bueno, viste cómo se nos dice que se nos tacha de dictadores, ¿no? Si uno pudiera trabajar en un modelo ideal, ¿viste? Y querríamos que la gente vuelva a toda casita, que se quede adentro 2 o 3 semanas y que esto se termine. Pero sabemos que no es la realidad, que justamente hay otras realidades. Entonces yo creo que más allá de si definimos volver para atrás en las etapas o lo que sea, creo que tenemos que volver a reforzar ese pacto social entre, digamos, los que, por ejemplo, trabajamos en salud o los que vemos, digamos, la pandemia desde el lado técnico o desde el lado de cómo se desenvuelve, ¿no? en un escenario macro, y obviamente la gente que es individualmente quienes deben adherir para que masivamente entonces lo que sea que hagamos tenga un buen resultado. Doctora, ¿y hay alguna, no sé si ustedes tienen alguna respuesta de por qué hay personas que conviven con gente que está infectada y sin embargo quizás la otra persona no está infectada? Es como raro. Bueno, eso, claro, bueno, eso no es algo inusual de ver. La mayoría de las infecciones hay susceptibilidades para adquirirlas y no.
y entonces personas que están sometidas a la misma exposición, algunas se infectan y otras no. Y eso no escapa tampoco al COVID, ¿no es cierto? ¿Cuál es la situación que hizo que uno se infecte y el otro no? A grosso modo es difícil de determinar porque probablemente haya algunos factores que esas personas que fueron, digamos que se mantuvieron sin infección, pueden tener algunos mecanismos que te protejan naturalmente. Por ejemplo, qué sé yo, alguna proteína en el moco, alguna forma distinta en el receptor que usa como cerradura el virus para ingresar a nuestro organismo, a nuestras células del organismo, alguna alteración en el pH, por ejemplo, también del moco, porque recordemos que esto mayoritariamente entra por la parte respiratoria y por las mucosas, ¿no es cierto? Así que hay algunos mecanismos que pueden hacer que, vuelvo a insistir, que personas que se enfrentan al mismo agente infeccioso, algunas tomen la infección y otras no. Bien. Y con respecto, doctora, en esta línea, ¿no? Con respecto al tema de los asintomáticos, porque no sé si tenemos mal la información, no lo digo por usted, obviamente, sino que manejamos información bastante confusa, al menos eso es lo que se sabe. El asintomático, digamos, ¿transporta, contagia? El asintomático contagia también porque ser asintomático significa que no has desarrollado una gran respuesta inflamatoria, entonces no tenés fiebre, no tenés dolores, por ahí no tenés estos otros síntomas que son más atípicos como es la pérdida del olfato, ¿no es cierto? Sí. Entonces, pero eso no de ninguna forma quiere decir que esa persona no esté liberando virus como el resto, ¿no es cierto?, generalmente por su aparato respiratorio y que sea entonces un transmisor de infección. Claro. Eso, por ejemplo, se acuerdan que lo decimos mucho con los niños, ¿no? Que como vos decís, hubo como una gran confusión que llevó a creer que entonces los niños podían exponerse porque no tenían peligro para ellos ni para el resto, pero justamente, bueno, la desgraciada situación de que algunos niños han enfermado gravemente, y también claramente que han llevado a sus familiares infecciones de un lado al otro, porque justamente los niños es difícil controlar, que no toquen las cosas, ¿no es cierto?, que no lleven su saliva a otros lugares. Ahora, ¿y no sería conveniente que, yo sé que digamos, no hay cantidad, ¿no?, de test, pero no sería conveniente que nos hiciéramos, no sé si todos, bueno, la mayoría, nos hiciéramos el del pinchazo? Para ver si lo tuve. El tema es que a vos nada te va a cambiar más que tomar el aislamiento, porque vos cuando haces el test, digamos, por ejemplo, cuando vos haces el hisopado, ¿no es cierto?, famoso, que lo que vos buscás es la presencia de virus en el aparato respiratorio, que sería lo que hace que vos lo estás transmitiendo al resto, y por eso hoy por hoy, digamos, la medida es el aislamiento de esa persona. Sí. Lógicamente, uno asume que está testeando a gente que va a dar positiva, pero que hay un porcentaje de personas que yo no voy a estar testeando, que van a tener la infección y que la pueden transmitir. Por eso yo le pido a la población en general que se cuide, que no salga si no es necesario, que si tiene que tocar lugares que tenga un cubreboca, que se lave las manos. ¿Por qué? Porque yo necesito que todos nos pensemos positivos para evitar entonces transmitírselo a un otro, ¿no es cierto? Claro. El test que vos hablás, en general, es el que busca anticuerpos. Sí. Entonces a mí, para lo que me serviría es para ver que esta persona, por ejemplo, ya tuvo el virus. Sí. Y en general, cuando se empiezan a desarrollar los anticuerpos, ya la persona deja de transmitirlo. Entonces, por ejemplo, a mí me sirve para saber que esa persona ya, digamos, en un modelo teórico, ya puede circular sin peligro de infectarse. Bueno, de hecho, Gabriela, hoy se estuvo haciendo en Constitución este test una vez más.
pues ya se había hecho hace algunas semanas, ahora se vuelve a hacer, creo que va a ser después también, o se estará haciendo seguramente en Retiro, en Once, bueno, en todas las terminales. Ahora, el tema del plasma, a eso voy también porque es importante, ¿no? A ver, es una... No digo que sea un paliativo, ¿es algo más que un paliativo o es parte de la solución para este coronavirus o el COVID-19? Bueno, el uso de plasma es conocido para tratamiento de muchas enfermedades infecciosas y si bien todavía no están terminados los estudios que mira, ahí estamos viendo, perdóname Gabriela, ahí estamos viendo a Insaurralde, Martín Insaurralde, que hace algunas horas nada más salió de esta manera del hospital, internado, estuvo por COVID-19 y ahí así se retiraba y quedó reflejado. Y a él le dieron, por eso te preguntábamos también, bien la producción que además le agrega esta imagen, porque a él le dieron plasma y lo contó además. Claro, lo que pasa es que el plasma todavía no ha sido terminado los estudios para que nos habiliten a usarlo, vamos a decir, masivamente. De todos modos, su utilidad también es en estos pacientes que pueden evolucionar de forma grave y a su vez su disponibilidad también está limitada a la donación, digamos, de personas que han padecido la enfermedad. Otra clave que inclusive se está presentando también acá en Argentina, en el CONICET, etcétera, en el Malbrán también, es lo que llamamos el suero hiperinmune, ¿no es cierto? Que es un método que también es conocido hace muchos años, se usó con el botulismo, por ejemplo, que era inyectarle a los caballos las toxinas y entonces los caballos elaboran una fuerte dosis de anticuerpos que sí son efectivos, que no son peligrosos para el ser humano y en este momento se está probando. Entonces eso, si bien no es una vacuna, pero sería como si te inyectaran una dosis de defensas que entonces servirían para que cuando ni bien está empezando la enfermedad o la infección, uno pueda neutralizar el accionar del virus, entonces bajar la morbilidad, ¿no es cierto? O sea, la capacidad de enfermar que tiene el virus. Esto, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando uno tenía un accidente o una cortadura que nos mandaban a poner la antitetánica? ¿Se acuerdan que había una forma que era que te ponían, en un lado te ponían una inyección que era la vacuna y en la otra nalga, por ejemplo, se ponía la otra que era el suero antitetánico? Entonces, probablemente esa también sea, antes que la vacuna, una solución o por lo menos una estrategia, y el plasma esté para las personas más gravemente enfermas. Pero todo eso, a veces, obviamente, todos estamos muy ansiosos por dar buenas noticias, ¿no es cierto? Porque la gente vea una luz atrás de todo esto, que no sea solamente cuarentenar, pero también hay que ser prudentes y decir, todavía no está realmente demostrada la efectividad. Bien. Bueno, Gabriela, esperemos que, bueno, a ver, primero, a ver qué deciden desde el gobierno nacional y provinciales para el día de mañana, que seguramente será mucho más restrictivo. Se viene, como dicen, lo peor y uno lo entiende por el frío. Pero, ¿sabes qué? Te iba a decir la última, porque hay mucha gente que está sugestionada con el coronavirus, ¿no? Y desatiende otras enfermedades. ¿Correcto? Y por ejemplo, alguno tiene dolor de garganta y dice, no voy a decir nada, a ver si todavía, ¿viste? Viene por el miedo que venga la ambulancia, vienen todos los astronautas, ¿viste? Y me llevan. Y tal vez estás descuidando otro tipo de infección, otro tipo de dolencia, digo, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado con esto, ¿no? Bueno, sí, lamentablemente eso es otra de las consecuencias negativas de esta pandemia, que fue, por un lado, la atemorización de la población para ir a los lugares por miedo a encontrarse, obviamente, con gente que las pudiera infectar. Claro. Y también hay que decirlo, ¿no? Que el sistema de salud, de alguna forma, que está bien, que sinceramente
recordemos cuando veíamos esas primeras imágenes, ¿no?, de Italia y de España, los sistemas desbordados, y entonces obviamente uno seguramente como personal del hospital quiere, digamos, tener preparada su lugar, y entonces intenta que las consultas por otros motivos sean realmente las necesarias, pero a veces se ha pecado de exagerados y se ha dejado sin atención a estas otras situaciones, y eso es algo grave también, ¿no es cierto? Porque obviamente las personas que han tenido factores de riesgo para otras cuestiones, léase infartos, accidentes cerebrovasculares, etcétera, etcétera, no han dejado de evolucionar, y bueno, y también seguramente vamos a contar esas muertes a causa del COVID, pero siendo COVID negativos. Totalmente. Y bueno, y ahí quiero aclarar, porque bueno, a veces parece como que esa es la verdad revelada, que metemos más muertos de los que hay, y en realidad, si se escucha bien lo que digo, no es que uno quiere decir que esa gente se anota como muerta por COVID, pero el hecho de que esté la pandemia hace que no reciban una buena atención o que no demanden una buena atención, y bueno, y van a terminar tal vez con un resultado fatal derivado de esto, ¿no? Totalmente. Y hacemos votos porque ustedes conserven la salud, porque son quienes nos cuidan, quienes nos salvan la vida, digo, en vos y en todos los médicos y médicas obviamente también, y los enfermeros y todo el personal sanitario, digo, porque obviamente, no por esta pandemia solamente, sino toda la vida los necesitamos, así que cuídense y que los cuiden. O sea que le mando un gran abrazo y un homenaje a los compañeros que hoy todavía están internados, compañeros del SAME, compañeros enfermeros, compañeros médicos, gente de endoscopía, gente de kinesiología, que están todavía hoy luchando por su vida, habiendo trabajado justamente para atender y mejorar y salvar tal vez la vida de otros. Entonces, por respeto a todos ellos, les pedimos a la gente que lo tome con seriedad. Claro, sí, totalmente, totalmente. Y en honor de, bueno, del último fallecido, José Aguirre, este enfermero que murió del Hospital Rivadavia, entre otros, ¿no? Del Durán también hubo un caso. Bueno, en el Hospital Perrando en Chaco, con el jefe ni más ni menos de terapia intensiva, así que hay varios casos, lamentablemente, creo que son 9 en total hasta ahora, y hay varios, como decías vos, Gabriela, internados. Gabriela, te mandamos un beso y gracias. Bueno, y tengamos fuerza y tengamos esperanza, que siempre vamos a salir adelante, pero sobre todo si estamos juntos y no tenemos falsas divisiones, porque estamos todos, como sea, cuidando la salud del otro. Bien, un beso grande. Hasta luego. Beso. Bien, Gabriela, por supuesto, Piovano, que como reconocí, trabaja también en Muñiz y obviamente es una mujer de consulta como tantas otras, ¿no es cierto? Tantos otros respecto de este tema. Los consejos siempre vienen muy bien también, ¿no? Sí, totalmente. Me voy para el gol, voy a parar, Sí, me bueno. voy a parar un